Dios preparó a un pez. ¿Quién preparó el pez? Dios. Dios preparó el pez. Es Dios el que está en control. Capítulo 4, verso 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera. ¿Quién lo preparó? Jehová Dios. Una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y que le librara de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Dios preparó el viento, Dios preparó el pez, Dios preparó la calabacera. Verso 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. ¿Quién? Otra vez, Dios está en control de todo eso. Picó la calabacera se secó. Verso 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, aquellos vientos que queman. Dios lo preparó. Dios ha preparado todo eso, hermanos. Es la mano de Dios. Son los actos, los hechos de Dios. Jonás ve los milagros de Dios. Jonás sabía que el viento era preparado por Dios. Jonás supo que el pez que lo tragó era preparado por Dios. Jonás sabía todo eso. Los milagros había presenciado Jonás. Una vez más, los milagros convencieron a Jonás. ¿Cómo termina Jonás? Dando gloria a Dios, diciendo: eso es lo máximo. Con todo lo que veo que tú estás haciendo, yo ya estoy convencido. ¿Así terminó Jonás? No. ¿Qué aprendemos y qué debemos aprender de esto, hermanos? Es que nuestra relación con Dios no debemos basarla en los hechos milagrosos de Dios. Ahora, los hechos milagrosos de Dios existen, pero no existen para convencernos. Nosotros no hemos sido convencidos por los milagros de Dios para tener fe en un Dios milagroso. La Biblia dice que hemos creído en Él por la palabra, por oír la palabra. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Los hechos milagrosos es porque Dios es así. No debemos poner fe por los hechos milagrosos. Pensemos en esto. Cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, ¿cómo lo sacó? Dice la palabra de Dios: con mano poderosa. Ahora podemos hacer un recuento de los milagros que sucedieron en ese evento y, hermanos, son milagros increíbles. Cómo se abrió el mar, los israelitas pasaron en seco, los egipcios fueron ahogados. Cómo tuvieron agua en el desierto, cómo descendió del cielo el maná. Y Dios se convirtió en el chef de los judíos, preparándoles todos los días una comida. Y estos hombres se quejaron de Dios: estamos cansados de tu dieta, ya no queremos ese menú. Y Dios le dije: ¿qué quieren? Bueno, esto, aquí tienen codornices, coman la carne que quieren. Y algunos comieron hasta morir. Milagro tras milagro tras milagro. Todos los judíos vieron los milagros de Dios, ¿sí? Vieron los milagros de Dios, y cuando estuvieron frente a la tierra prometida, ¿qué dijeron? No podemos. No podemos. Para eso nos han sacado de Egipto. No se puede. Los milagros no convencieron al pueblo. No puedes poner fe en los milagros. Pero lamentablemente la gente busca milagros. Y quiero que noten que la palabra de Dios sí habla acerca de Jonás y los milagros. Busquen en el libro de Mateo capítulo 12, por favor. Y en el verso 38 dice, Mateo 12, 38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, le están hablando al Señor Jesucristo aquellos conocedores de la palabra de Dios: Maestro, deseamos ver de ti señal. El Señor Jesucristo respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán,
porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. ¡Qué palabras más fuertes! La gente pide señal, la gente quiere ver milagros, la gente quiere ver grandezas de Dios para creer en Dios. Y el Señor Jesucristo dice que eso es ser una generación perversa, una generación mala. Y les dice, el día que ustedes resuciten, ustedes que están pidiendo señales, el día que resuciten para el juicio, los de Nínive serán para ustedes un testimonio que los condenará, porque ellos creyeron ¿qué? ¿Los milagros? No, ellos creyeron la palabra, la predicación. Repitamos, hermanos, la fe viene por el oír, y el oír de los milagros, de la palabra. Porque a Dios le pareció bien salvar a la gente por medio de la locura de la predicación. Es la palabra de Dios lo que debe convencer a la persona. Es la palabra de Dios. Hace un tiempo atrás estaba testificando a un policía. Ya habíamos pasado como 2 horas tratando de responder sus diferentes preguntas. Y llegó un punto en que el policía dijo, mira, la verdad es esta, que yo no voy a creer en Dios si no me muestran a Dios. Y yo le dije, bueno, la única manera de mostrarte a Dios es préstame tu revólver. No hay otra forma. Hermanos, no es cuestión de milagros, pero ustedes verán que la gente va donde hay milagros, ¿no? Si hay milagros, ¿cuánta gente va? Se llena. Pero una vez que pasa su milagro, se olvidan de Dios, se alejan de Dios. Por eso Dios dice, es la predicación de la palabra. Y hermanos, debemos tener cuidado en ese aspecto. Jonás experimentó muchos milagros, pero eso no afectó en la santidad de Jonás. No afectó en nada. Por el contrario, quiero que noten este punto. Dice en el capítulo 3 que Dios le vuelve a llamar a Jonás y le dice, ya, ahora sí, mira, hubo tempestad, un pez te tragó, el pez te vomitó, ahora sí quiero que vayas a Nínive. Entonces Jonás ya por fin obediente va a Nínive, una ciudad enorme, ¿no? Una ciudad muy grande, y empieza a predicar. Y aquí yo rescato y digo esto, creo que es uno de los mejores predicadores, porque al toque convenció a toda una ciudad. Cuán hermoso sería tener un predicador así en este tiempo, ¿no? Y Jonás así convenció a la gente, les predicó. ¿Y qué les predicó? Aparentemente Jonás no era de mucho hablar, así como dijo, ya tírenme al mar y se va a aquietar, así también era con los de Nínive. Ya Dios los va a castigar, Dios los va a destruir, Dios ya está molesto con vuestros pecados, Dios los va a acabar. Directo al grano, mensaje sencillo, sin muchas palabras, de frente. Esto es lo que Dios va a hacer con ustedes por causa de su pecado. Y el pueblo temió, y el pueblo tembló, y el pueblo creyó. Y dice el verso 4 y 5, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Verso 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿A quién creyeron? ¿A quién creyeron los de Nínive? ¿Por qué no dice a Jonás? Porque no es cuestión de la persona. El mensajero no tiene nada que ver aquí. Cuando hablamos de la palabra de Dios, hermanos, el mensajero, ¿qué importa quién es? Es palabra de Dios. Amén, hermanos. No interesa si viene el alumno de primer año del seminario. Si es palabra de Dios, es palabra de Dios. O si viene el predicador más reconocido en el mundo, no interesa eso. La persona no hace al mensaje. El mensaje es de Dios. Eso es lo que lleva a las personas al cielo, la palabra de Dios. Y la gente creyó en el mensaje, creyó a Dios. Y ahí les aplico otro pasaje de la palabra de Dios que quiero compartir con ustedes. Está en el libro de Lucas, si pueden buscar en el libro de Lucas, por favor, capítulo 11, verso 29. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal,
Y noten esa frase, es interesante. Así, porque así como Jonás fue, señal ¿a quiénes? A los ninivitas. También lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Ahora, ¿qué señal? Jonás fue señal a los ninivitas, pero los ninivitas no creyeron en Jonás, sino creyeron en Dios, en la palabra de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Cuál era esa señal? Pues la señal era la del pez, que Jonás estuvo dentro del pez por 3 días y luego fue arrojado. Esa es la señal. Pero, ¿qué es lo que pasó aquí, hermanos? ¿Los de Nínive habían escuchado esto? Posiblemente, porque la Biblia dice que eso les fue señal a los ninivitas. Ahora, puede ser que la gente quedó sorprendida. Los que estaban en el barco tiraron a Jonás y ¡bum!, todo se quedó quieto. Y los del barco adoraron a Dios. ¡Wow! Es increíble, mira lo que ha pasado. Esto fue un impacto tan grande en las vidas de estas personas que seguro regaron la noticia por donde iban. Y aparentemente la noticia de que Jonás fue tragado por un pez, de que Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios, también llegó a oídos de los de Nínive. Por eso es que en Lucas dice que lo que había sucedido con Jonás les había sido de señal a los ninivitas. Entonces, cuando Jonás llega a Nínive y empieza a predicar, pues la gente dice, eso es increíble, Jonás no estaba en un pez, ahora está aquí predicándonos y Dios hizo todo eso. Pues Dios es Dios, Dios es Dios y va a hacerlo. Si Jonás dice que nos va a destruir Dios, es porque lo va a hacer. Y se arrepintieron, creyeron en Dios. ¿Se acuerdan de Rahab la ramera? Cuando habló con los espías, yo sé que Dios ha hecho esto, ha hecho aquello, creyó en Dios. Hermanos, cuando predicamos la palabra de Dios, hablamos de dar testimonio. Y la idea de dar testimonio es justamente eso, testificar de que Dios es efectivo en nuestras vidas. Cuando la gente escucha eso, la gente cree. Escuché una ilustración de un japonés que vivía en un lugar y llegaron a su puerta y le invitaron a una iglesia. Y el que tocaba su puerta le preguntó al japonés, ¿ha escuchado usted del evangelio? Y el japonés le respondió, yo no he escuchado el evangelio, yo veo el evangelio. Y el hombre no entendía, ¿qué está diciendo? No, yo le pregunto si alguien le ha predicado el evangelio. Y el japonés otra vez respondió, yo no he escuchado el evangelio, yo veo el evangelio. Y le digo, ¿a qué se refiere? Mi vecino es evangélico, yo veo cómo vive él. Hermanos, el testimonio que tú das puede convencer a las personas. Y en el libro de Pedro dice que la gente glorificará a Dios al ver nuestras buenas obras. Al ver nuestras buenas obras. Glorificará a Dios. Pensarán en Dios. Hablarán de Dios. Cuando tus amigos en el trabajo te vean a ti. Cuando tus compañeros de estudio piensen en ti. Cuando tus amigas de conversación piensen en ti. ¿Verán a Dios en tu vida? Pues deben hacerlo. Y eso es lo que aprendemos de Jonás. Entonces, de Jonás hay mucho que aprender, pero quiero resumirlo en esto. Primero, tú debes cuidar tu relación con Dios. No bases tu relación con Dios en hechos milagrosos. No bases tu relación de Dios en conocimiento. Tú tienes que tener una relación directa con Dios por medio de la fe, de creer en Él, de aceptarle a Él. Una vez más, la gente que busca milagros, una vez que experimenta su milagro, ¿qué pasa al día siguiente? Deja de ser milagro y lo empieza a explicar. No fue un milagro, lo que pasa es que ya. Señor Dios, protégeme de los huaicos, tengo que viajar a la selva, protégeme de los huaicos, he escuchado que los huaicos están llevando buses. Dios te protege en todo el viaje, llegas a la selva, a tiempo vine en esa empresa. Buena hora la que yo salí. Ahí ya no es Dios, ahí hay explicaciones. No puedes basar tu relación con Dios en esas cosas. Tienes que basarlo en lo que dice la palabra de Dios
en tu actitud directa delante de Dios, en tu humildad, en tu sencillez de escuchar la voz de Dios en tu vida y aplicar la voz de Dios en tu vida. Eso es fundamental. Segundo, no puedes basar tu salvación por aspectos físicos. No puedes basar tu salvación. La salvación es por la fe en el Señor Jesucristo. Simplemente por fe en el Señor Jesucristo. Hubo un hombre que conocía mucho de teología, sabía mucho de teología, pero estaba perdido. Hubo un hombre que cumplía todo lo que su iglesia le decía, pero estaba perdido. Hubo un hombre que era fiel cumplidor de las cosas que demandaba su grupo religioso, pero estaba perdido. Se sentía pecador, se sentía alejado de Dios, hasta que un día leyó una frase en la palabra de Dios: mas el justo por la fe vivirá. Y Martín Lutero, cuando entendió que el justo por la fe vivirá, encontró la salvación. Tú tienes que creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si esta mañana hay una persona que no tiene a Cristo, no importa tus maldades, no importa tus pecados, tú vas a ir al cielo. Y miren, Mateo lo dice, Lucas lo dice acerca de los ninivitas, que ellos, ¿dónde están? En el cielo, porque creyeron en Dios a pesar de su maldad, porque Dios sí tiene el poder de perdonar todos tus pecados, todos, hasta aquello que te atormenta, hasta ese pecado que te atormenta, Dios tiene el poder de perdonar. Cree en el Señor Jesucristo como tu único Salvador y serás salvo. Los que ya somos creyentes, hermanos, cuidemos nuestra relación con Dios y obedezcamos el llamado de Dios. Cada vez que Él nos pide ir a Nínive, no vayamos a Tarsis.